Carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son los azúcares, fibras y almidones. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación y se encarga de almacenar y brindar energía al cuerpo. Carbohidratos. La función primordial de los carbohidratos es proporcionar energía inmediata y estructural al cuerpo, como si fuese un combustible del cuerpo. De esta manera es responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Proporciona energía y reserva a las células, regulan el metabolismo de las grasas y ahorran las proteínas del organismo. Además se encarga de la desnaturalización de azúcares en la sangre. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos complejos. También conocidos como hidratos de carbono de absorción lenta, son básicamente los alimentos en forma integral. Se encuentran alimentos tales como guisantes, frijoles, panes, arroz, avena, granos enteros y hortalizas. Carbohidratos simples, también conocidos como carbohidratos de absorción rápida, son carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Son fuente de reserva de glucógeno, previenen la citosis. Forman parte de los antígenos de membrana, nucleótidos y otros. Son polímeros naturales, un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos. Energética. Pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Reguladora. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y la vitamina D, los cuales desempeñan funciones de regulación, transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linolénico y el ácido linoleico. Hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de las membranas biológicas. Función biocatalizadora. Los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Clasificación de los lípidos. Se clasifican en dos grandes grupos, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Saponificables. Ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, ejemplo, ácido láurico y ácido palmítico. Ácidos insaturados. Poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, ejemplo, ácido palmitoleico y ácido leico. Fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos. Son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Lípidos insaponificables. Terpenos. Son derivados del hidrocarburo isopreno, entre ellos se encuentran las vitaminas E, A, K y aceites esenciales. Esteroides. Son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, vitamina D y el colesterol. Eicosanoides. Son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran los prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Características de los lípidos. Insolubles al agua, solubles en disolventes orgánicos, reservan energía, aíslan térmicamente, fuentes de ácidos grasos esenciales, favorecen la absorción de vitaminas, promueven la síntesis de hormonas, facilitan el transporte. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros formados por la unión de unos monómeros hidrolizables, denominados nucleótidos. Los seres vivos tienen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN
ácido desoxirribonucleico. Está compuesto por unas bases nitrogenadas que son adenina, timina, citosina, guanina. ARN, ácido ribonucleico. Está compuesto por unas bases nitrogenadas que son adenina, citosina, guanina y uracilo. Funciones de ácidos nucleicos. ADN, contener la información hereditaria, controlar todas las actividades celulares, reproducción celular, síntesis de proteínas. La información genética característica de cada individuo está contenida en la secuencia de bases nitrogenadas que constituyen el ADN. ARN, ácido ribonucleico. Copia la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, interviene en la síntesis de proteínas en la célula, transporta los aminoácidos del citoplasma al ribosomo. Clasificación de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y en ARN. En ADN, que es monocatenario de una hebra, que es lineal o circular, y lo encontramos en los virus. El ADN, que es bicatenario de dos hebras, lineal, lo hallamos en el núcleo de las células eucariotas y circular en bacterias, mitocondrias, cloroplastos. El ARN, que es monocatenario y hace referencia al ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosómico, ARN nucleolar. El ARN, que es bicatenario, lo encontramos en los virus. Características de los ácidos nucleicos. Características del ADN. El ADN es el encargado de transmitir la información hereditaria, es decir, transmite información genética que pasa de una generación a la siguiente. Está formado por ácidos nucleicos con enlaces fosfodiéster. Cada ADN cumple su función transformando su cadena de ADN en aminoácidos. El aminoácido es la unidad fundamental de la proteína. El ADN está formado por cadenas antiparalelas, eso significa que dos líneas de ADN avanzan en posición contraria. Características de la ARN. Dirige la síntesis de aminoácidos, es decir, a diferencia del ADN, no almacena la información, sino que la pasa. Está formado por ácido nucleico con enlaces fosfodiéster. Hay dos tipos de ARN, monocatenario y bicatenario. En el ARN es más abundante el monocatenario. El ARN se puede encontrar en ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico y ARN nucleolar. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en todas las moléculas, como grasas o hidratos de carbono. Son de gran importancia para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo. Ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y dióxido de carbono. Funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia la hace imprescindible en los tejidos de sostén. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Proteínas globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como las ciertas hormonas. Proteínas mixtas, con una parte fibrillar y otra parte globular. Características de las proteínas. Proteínas simples. Se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados
y se pueden reconocer las siguientes: albuminas, albuminoides, globulinas, etc. Proteínas conjugadas. Se denominan proteínas conjugadas a aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otros compuestos que no pertenecen a estas. Fuentes alimenticias. Las proteínas se encuentran en diferentes alimentos. Su concentración mayor se encuentra en los insectos. Contraindicaciones. Las proteínas pueden ser contraindicadas en forma total o parcial dependiendo esto siempre de quien las consuma y de su preparación. Hormonas. Las hormonas son principalmente proteínas, así la insulina, la melatonina y otras similares se encuentran formadas por proteínas.